Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de la Acera de Enfrente. Hoy, como siempre, tenemos un programa súper especial y me acompaña nada más y nada menos que Don Charlie Mariotti. Buen día, buenas tardes o buenas noches, Don Charlie. Hola Yuri, hola mi gente, feliz como siempre de estar con todos ustedes, de que nos acompañen en esta nueva entrega de la Acera de Enfrente. Bueno, hoy nosotros vamos a hablar sobre... Yo dije que las ausencias, Charlie dijo que lo que le hizo falta. Lo que quise ver. Lo que quiso ver, lo que extrañó. Lo que extrañé. ¿Eh? Sí, sí. Hay una canción de Silvio que dice de la ausencia y de ti. Ay, sí. Qué pena, ¿Tú le querías dedicar esa canción al discurso presidencial? Yo quisiera dedicarle al presidente, mi unicornio azul se me perdió. Sí. Sí, quisiera que se me pierda. Qué barbaridad. Rabo de nube, como un aguacero en venganza. Sí, sí. Bueno, señores. Para no verte tanto, para no verte siempre. Qué tema. Qué batalla. Pues, Dios. Bueno, tú sabes que para arrancar de una vez en fa, como dicen los músicos. Pero tú sabes, Yuri, y excúsame. Sí. Antes de que arranquemos con lo que nos hizo falta del discurso, que nos hizo falta bastante, yo quiero que nosotros hagamos un preview, ¿verdad? De lo que está pasando en este país en las redes sociales. Sabes que recientemente se han viralizado varios temas y es cada vez más natural ver cómo la gente esboza sus opiniones sobre cualquier cosa. Sí. Sin necesariamente tener conocimiento de causa, sin necesariamente haber hecho una debida diligencia para recopilar informaciones, para recopilar conocimientos. Y eso me ha llamado mucho la atención, porque en esta sociedad de la información o de la desinformación, Sí. por alguna razón, quizás porque tenemos la posibilidad, hemos entendido de que cuando hay un tema que está en tendencia, tenemos que opinar. Y yo quiero que esa conversación cambie un poco. Tú sabes que Eduardo Punset decía que las redes sociales informan tanto como desinforman. Sí, sí. Y que nuestro hipocampo en el cerebro, que es la parte, digamos, que procesa la información, no está preparada para procesar tanta información en tan poco tiempo. Por lo que sería imposible que una persona pueda hablar con una base, digamos, fundamentada, como tú muy bien señalas, de cualquiera de los temas que están en la palestra. Porque aquí nosotros, como buenos dominicanos, sabemos que un tema mata a otro, ¿verdad? Claro. Y entonces no te da tiempo a estudiar un tema para ni siquiera poder comenzar a hablar del otro, ¿no? Ni siquiera del que acaba de pasar. Así es. Entonces, yo mismo, en mi caso, por ejemplo, a veces me limito a opinar sobre un tema porque ya cuando tengo una idea, un criterio formado sobre el tema, ya el tema pasó de moda. O sea, ya Claro. el tema ya... Ya el comentario, ya ese comentario no tiene sentido, Ya no, básicamente. exactamente, el comentario no surte ningún tipo de sentido. Y lo dice el mismo John Shulhan, dice, vivimos en una sociedad de la información, pero no necesariamente del aprendizaje ni del conocimiento. Es decir, lógico. cuando tú estás scrolleando en tu celular, tú te encuentras con 1000 informaciones. ¿Cuáles retienes? Cuando tú te acuestas en tu cama, ¿qué piensas? ¿Con qué te quedaste? Básicamente con lo que más impacto te hizo. Por lo general, con alguna información que consumiste que ya tú conocías Así o es. que va de la mano con lo que tú crees. Bueno, porque entonces eso alimenta afecta. tu sesgo. Claro. Alimenta tu sesgo. Y eso afecta el discurso, afecta la conversación. Pero cuando tú analizas Twitter, tú dices, bueno, Twitter es la red más política, Twitter es la red más complicada. Ahora que la compró Elon Musk, ha cambiado mucho la forma de ser. Y eso no es cierto. Twitter no es un foro público como la gente piensa. Twitter es una empresa privada y lo demostró cuando pudo comprarla. Así es. Entonces, al final, las reglas de interacción se definen básicamente por los actuantes, por las personas. Nosotros mismos somos los que hemos dañado esa plataforma. Y cuando tú analizas qué es Twitter, es una de las plataformas con menos usuarios a nivel mundial. No, y lo que era anteriormente, porque yo comencé a utilizar Twitter tal vez en el 2009, 2010, por ahí. Sí, yo creo que mi cuenta es de esa misma época. Como de esa Pero época. tengo pocos tweets yo. No, pero realmente en aquella época, digamos, la esencia de Twitter era muy distinta a lo que es ahora. Sí. Era realmente una especie de comunidad, como tú muy bien señalas, un poco más reducida, mucho más pequeña, porque tú tenías, digamos, que tratar de encapsular ideas en 140 caracteres sin que perdieran el sentido. Era el reto y de que todos tus comentarios fueran interesantes, que todos tus tweets llamaran la atención sobre alguna situación que estuviera dándose en el momento. Pero yo me puse a analizar los principales tuiteros dominicanos. Lo que me llamó mucho la atención, un estudio que salió el año pasado decía que solamente el 10% de todos los teléfonos inteligentes de República Dominicana tienen instalado Twitter. Okay. Pero de ese 10% de usuarios, de todos los que tienen teléfonos inteligentes, la mayoría de los tweets que, digamos, que encuadran el discurso, proviene del 1% de esos usuarios. Cuando tú analizas cuentas como la de nuestra queridísima Deyanira Gómez, Deyanira tiene 105,000 tweets.
Euric Santi tiene 170,000 tweets, viejo. Sí, porque tienen una frecuencia de tweets de 6 y 10 tweets al día. Y entonces tú dices, esos tweets todos son o sobre un mismo tema o sobre temas diferentes. Señor, nadie puede tener más de 20 opiniones fuertes sobre algún tema en la vida. O sea, el cerebro no da para tú tener más de 20 ideas concebidas sobre algún tema importante. O sea, no es verdad que todo... Y que duro. Sí, que tú estás cambiando la conversación. Abro hilo. No, tú no tienes 20 ideas fuertes que tú puedas construir 20 hilos sobre ellas en una semana, en un mes. Eso no es cierto. Sí, entonces, al final tú estás sobrepoblando, digamos, las redes con información que no es necesaria. O sea, tú estás diciendo que esa gente que tú acabas de mencionar son unos manifestantes de la ignorancia. No, líder, al contrario. Estoy diciendo que la mayoría de gente que se aboca a tener conversaciones en base a los tweets que ellos generan no tienen idea preconcebida, idea formada sobre la información que se está comentando en la plataforma. Correcto. Entonces, yo quiero hacer un llamado a que la gente entienda, el que no es creador de contenido, el que no tiene una plataforma, el que no está tratando de hacer llegar a un mensaje. Y los que son creadores de contenido también, porque a veces se ponen a hablar cosas que no son. De que tenemos que proteger los medios que tenemos, porque al final, si le damos un mal uso, vamos a hacer que pierdan el poder que tienen. El tema está, Charlie, que eso yo creo que va contra la propia naturaleza humana, de querer generarse visibilidad, generar que a uno lo quieran a través de eso, generar, digamos, adeptos, afectos y desafectos, ¿verdad? Pero generar, digamos, ser un sujeto en el medio de la controversia. Eso responde a la propia naturaleza humana. Y entonces tal vez mucha de esa gente, claro, nosotros no somos ni psicólogos, ni psiquiatras, ni nada por el estilo. Quizás estamos de psicólogos. Pero no somos. Pero no lo somos. Pero sí es verdad que tal vez hay un sector poblacional en las redes sociales que requiere de las redes sociales para poder sanar, subsanar o llenar vacíos estructurales en su interior, ¿no? Y eso de la gente, la búsqueda de sí, que exacto, quieran, por eso te digo, natural. Eso también responde a un tema de la naturaleza humana. Ese cariño, esa forma de recibir o de entender que un like es un sentido de aprobación. Sí. Eso es una droga al final y es adictivo. Pero por eso uno tiene que controlarlo, porque al final, en el momento que no te están dando like, en el momento que tú no estás recibiendo ese feedback positivo, te sientes mal, te deprimes. Cuando un troll, cuando una persona que no está de acuerdo contigo, pero no ni siquiera por lo que tú estás planteando, sino porque no quiere saber de ti, por X o por Y, o simplemente porque estaba aburrido, tenía el celular en la mano, vio una noticia y le provocó hacer un comentario negativo, eso impacta la vida de muchísima gente de una manera que tú dices, pero ¿y cómo el comentario de un desconocido te hace cambiar el ánimo tan fácil? Entonces, por eso yo creo que uno tiene que tener un manejo inteligente de estos teléfonos, que todavía lo llamamos teléfono, aunque lo que menos hacen es llamar. ¿Tú crees, Charlie, que como en el 2018, 2019, por ahí, los actuales funcionarios sabían que los exfuncionarios tenían familia? No, creo que no les interesaba tampoco. Porque tú estás mencionando algo muy importante, cómo un comentario de una persona varía el estado de ánimo de otra y cómo eso también puede cercenar, digamos, la dignidad o poner en vergüenza la dignidad de una persona a través de comentarios no solamente negativos, pero también falsos. Claro. ¿Tú crees que ellos se recordaban que había gente con familia? No creo. Al contrario, creo que no les importaba tampoco. Y hoy están pagando el precio porque no necesariamente las mismas personas que ellos atacaban, pero hay personas que aprendieron de su comportamiento y lo copiaron, lo están emulando y ahora en las redes se han convertido en paladines, pero no de la justicia, paladines del mal. Porque aspiran solamente a destruir sin ninguna intención de construcción. Sí. Y cuando tú haces un comentario sin ninguna consecuencia, que es una línea muy tenue, por eso el llamado que yo hago es a la gente, a los usuarios, a que nosotros mismos seamos los que controlemos y que neguemos, le hablemos, o sea, saquemos de la plataforma nosotros mismos como usuarios a las personas que no le den el debido uso, que no le demos likes a esos comentarios, porque al final yo creo que la censura lo que hace es que fomenta el comportamiento que se quiere censurar, porque la gente lo prohibido. Entonces eso no necesariamente es la manera correcta, pero sí creo que tenemos que tener una conversación de cómo estamos interactuando con las redes sociales, porque lo decía Michael Sandel, cuando tú mandas un artículo a un periódico, y yo lo comentaba en este mismo podcast hace un tiempo, cuando tú mandas un artículo a un periódico, que es un negocio privado, y ese periódico no te lo publica, ese negocio no está violentando tu derecho a expresarte, tu libertad de expresión. No, claro. Pero
Asimismo, tenemos la conversación en las redes sociales. Cuando Twitter te saca de la plataforma, entonces, ¿por qué sí? Si es una propiedad privada y ha sido demostrado. ¿Por qué Twitter está violentando tu derecho a la libertad de expresión? Los conceptos son un poquito diferentes. Pero es que Twitter no es un derecho humano. Claro, es lo que te digo. Twitter no es un town hall, como la gente dice. Twitter no es un espacio público, lamentablemente. No pertenece a ningún gobierno. Por más que creamos que somos los dueños. Parecería serlo, pero no. O sea, la ONU no es dueño de Twitter. Exactamente. Entonces, por eso creo que la conversación de los entes reguladores tiene que versar sobre cómo se están dando las interacciones. Sí, antes de llegar a ese punto, me gustaría que nosotros como usuarios seamos los que manejemos cómo opera. Porque al final, cuando tú analizas un país incluso, su constitución solo tiene sentido si sus ciudadanos tienen la virtud para entender que deben comportarse de cierta forma. Porque no podemos creer que métodos coercitivos son los únicos que fomentan la manera en que nosotros vivimos. También hay una aceptación al contrato social. Pero por el contrario, mira cómo Richard Thaler y Sunstein ganaron el premio Nobel de Economía por los empujoncitos, porque se trataba de variar el patrón conductual de la gente a través de incentivos, no coercitivos, sino a través de incentivar a la gente a que varíe su forma de actuar. Así es, esa era la conversación que queríamos tener con ustedes, porque al final nosotros siempre tratamos de aportar un poquito a lo que está pasando, a la actualidad. Sí. Pero vamos a las faltas, a lo que extrañamos, a lo que quisimos ver. Tú sabes, Charlie, que a mí me sorprendió algo. Y es de lo que mucha gente ha estado hablando, pero yo creo que no se le ha dado la visión estratégica electoral que tiene haber comparado la realidad actual de la República Dominicana con el 2011. ¿Por qué? Porque en una sociedad que se ha vuelto mayoritariamente joven y en el que de cara al 2024 tendremos 800,000 nuevos votantes, que significará más del 45% de los electores, cuando usted compara el 2023 con el 2011, lo que está haciendo es lo siguiente. Los jóvenes que hoy tienen 22 o 23 años, en el 2011 tenían 11 años. Tenían 10 años, 12 años. Entonces, la masa electoral mayoritaria que va a definir las elecciones en el 2024, en ese discurso presidencial, se ignoró. Porque esos jóvenes que van a votar en el 2024 no entienden la realidad del 2011. El 2011 para ellos es el pasado del pasado. Porque el pasado, digamos, es lo más reciente del PLD con Danilo Medina. Ahora, el pasado del pasado es el 2011. Y esa comparación que se hizo ahí, que claro, con el tema del pollo index también lo que está mostrando es que ni siquiera la cantidad de libras de pollo que se pueden comprar en el 2023 ni siquiera se pueden comparar con la que se podían comprar en el 2022, ni en el 2021, ni en el 2020, que es de la actual gestión gubernamental. Claro. ¿Tú sabes no estamos hablando de la gestión gubernamental del PLD, que ahí sí es verdad que no la pueden comprar. Pero ni siquiera de la actual gestión gubernamental la pueden comprar, entonces tienen que acudir al 2011. Ahora, estratégicamente, Charlie, el error para mí de los asesores presidenciales fue que tiraron al abismo a toda una generación que no comprende la referencia del 2011, ni la va a comprender tampoco. Oye, eso es grave. Y hay muchos que dijeron, amigos nuestros incluso, que dijeron, el presidente eligió su contendor. No. Refiriéndose al 2011. No. Señores, no fue que eligió su contendor, eligió el único año en el que los números le beneficiaban para hacer el mal chiste del pollo index. Cuando tú calculas desde el 2012 al 2022, en ningún otro año, el salario básico, el salario mínimo puede comprar más pollo, el precio de la libra de ese año, que en el 2011 y en el 2022. Y en el 2023, perdón. Te voy a decir ahora mismo. Entonces, al final, es la forma en que manejan los datos. No hablo mentira, pero te lo disfrazo. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención es cómo se ha estado analizando. Pero yo para abundarte, el pollo index. Con el pollo index. Sí, por favor. En el 2011, el salario mínimo era de 7,583 pesos, ¿verdad? Sí. El precio del pollo era de 55 pesos la libra. La libra posible son 137 libras. ¿Qué pasa? En el 2023, el salario mínimo es de 16,260 pesos. Y el precio del pollo está a 83 la libra. Por lo que la libra posible son 195. Ahora, ¿qué pasa, Charlie? En el 2022 la libra posible eran 209. En el 2021 eran 232. En el 2019 eran 230.
En el 2017 eran 246. Es decir, si vamos bajando desde el 2023 hasta el 2011, vamos a ver que en ese lapso de fecha, digamos, del 12 al 22, con el salario mínimo se podían comprar más de 200 libras de pollo. Sí, fue un mal chiste. Volvimos al 2011, que es donde se podría comprar libras de pollo, digamos, libras posibles en menos de 200 libras. Penoso lo que está pasando. Y eso se estaba viendo reflejado. Otro gran ausente, Yuri, otra cosa que me hizo mucha falta ver, además de un discurso contextualizado debidamente para que las generaciones más jóvenes puedan entenderlo, asimilarlo y comprarlo incluso. Sí. O sea, asumirlo como un discurso que se está refiriendo, que les está hablando a ellos. Fue un discurso que se refiriera a la clase media. A esa clase media que se está viendo golpeada por un aumento en el costo de la vida, por una disminución del valor de su dinero. Si analizamos los datos del Banco Central, porque eso es algo que yo quiero dejar muy claro. Aquí hay mucha gente que está diciendo, lo vi en una entrevista que le hicieron a Francisco Javier García, donde los entrevistadores decían, hay una mezcla de cifras, el gobierno da una, la oposición da otra. Yo quiero dejar muy claro que todas las cifras que nosotros hemos utilizado son cifras del mismo gobierno, cifras del Banco Central, cifras del Ministerio, del Ministerio de Interior y Policía, cifras del Ministerio de Turismo. Es decir, nos estamos basando en las mismas cifras que están habilitadas en los portales de transparencia institucional a los que todos tenemos acceso. Señores, del 2022, finales del 2022, ahora el 2023, según los mismos datos del Banco Central, el salario mínimo solamente aumentó el año pasado 1.030 pesos en comparación a años anteriores. Pero ¿qué ha pasado? La canasta básica desde el 2020, desde agosto del 2020 al 2023, o a finales del 2022, que son las fechas que tenemos habilitadas en los portales, aumentó más de 7,000 pesos. 7,400 pesos para ser exacto. Entonces, cuando te está aumentando la canasta básica y tu sueldo solamente aumenta 1.030 pesos, pero además de que tu sueldo solamente aumenta 1.030 pesos, esos 1.030 pesos valen mucho menos de lo que valían hace unos años. Bueno, claro. ¿Cómo se refleja eso en la calidad de vida de la gente? Se refleja en menos acceso a alimentos, menos calidad en esos alimentos, porque todos sabemos que la comida saludable tiene un precio más caro que la comida chatarra o la comida que no colabora a una correcta alimentación. Entonces, somos lo que comemos. Claro. Estamos viendo reflejado en la calidad de vida de la gente en todos los servicios, además, las altas tasas de los intereses de los bancos, Yuri. Eso es lo que más afecta. ¿Cuál es el mejor amigo de la clase media? ¿Cuál es el mejor amigo de la clase media? El crédito. El crédito, así es. Es lo que te dicen, cuida tu crédito. Te dan una tarjeta de crédito, tienes que pagarla al día, tienes que tener una buena relación con los bancos, habla con tu oficial de crédito, si no tienes uno, consíguelo. Porque ¿cuál es la única forma de uno como joven emergente? De cuenta y tal. Claro. Uno como joven que está subiendo y que se está desarrollando en el ámbito profesional para adquirir una primera vivienda. Es a través del crédito. Así es. Tú puedes conseguir un buen inicial, pero es a través del crédito que tú puedes conseguir la vivienda en la que tú aspiras a vivir. El carro. ¿Cómo tú consigues tu primer carro? Que es el principal activo de la gente. La gente en este país, antes de comprar cualquier cosa, compra un vehículo. ¿Por qué? Por la mala calidad del transporte público, por la inseguridad. La gente tiene que entender que cuando tú ves un carro en la calle, tú estás viendo un préstamo andante. Exactamente, un préstamo rodando. Es un préstamo rodando. Tan simple como eso. Que tú estás viendo. Entonces, esas tasas de intereses que se están disparando a la gente, que usted la pactó a 2 o 3 años a un monto y de repente se le disparó 5 o 6 puntos porcentuales. Sí. Está quitándole también dinero del bolsillo a la gente que además de todo ha visto cómo se le ha disparado el costo de educación, el costo de salud, el costo de los alimentos, el costo de los combustibles. Vamos a hablar de los combustibles. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué seguimos nosotros subsidiando al gobierno? Antes eran ellos que nos estaban subsidiando a nosotros y lo hacían sentir como un favor. ¿Tú te acuerdas? Si suben, suben, si bajan, bajan con los combustibles. La regla está muy clara. No ha pasado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero lo estamos viendo. Ellos dijeron en marzo del 2022 y no me canso de repetirlo porque aparentemente se les olvidó que mientras el barril del West Texas Intermediate estuviera en 115 y en $85, ellos iban a subsidiar y el precio del combustible se iba a mantener frisado en 293 pesos el premium y 274 el galón regular de gasolina. Desde noviembre del año pasado, vuelvo y repito, bajó de $85 el barril del West Texas Intermediate. Incluso ahora en estos días, Charlie, están recuperando. 73, 76, están recuperando lo que habían invertido. Lo hagan de manera transparente, que digan lo que está pasando, que digan que el 30% del costo de los combustibles se va a enter más impositivo, que digan que la ley de hidrocarburos tiene del 2022 en el Congreso y nadie se ha molestado en mirarla, las comisiones ni siquiera se están reuniendo para analizarla. Entonces hay una falta de voluntad política y hay una capacidad increíble de utilizar métodos impositivos para cargar a los que menos tienen, porque no solamente es la inflación, que al final es un impuesto a los que menos tienen, porque los ricos saben cómo evadirla, porque al final una persona de clase alta no necesariamente se va a ver impactado porque le suba 11,000 pesos su canasta básica, tiene para conseguirlo y qué bueno que es así, pero los que menos tienen se ven afectados y al final la gente elige al gobierno para que lidie con lo que está pasando. En los gobiernos pasados, en el gobierno de Danilo Medina,
la media de los 2 primeros años en el precio del West Texas Intermediate fue de más de $95. Sin embargo, los combustibles estaban más bajos que al sol de hoy. Sí, pero fue de más de $90 durante los 8 años de gobierno. Entonces, al final, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se está transparentando? Es lo que uno quisiera, simplemente escuchar un discurso dirigido. Es lo que a mí me hubiese gustado ver a las personas que peor la están pasando en este momento. Yo veo estas grandes ausencias que tú mencionas, Charlie. El tema de la juventud, el tema de la clase media, también porque hay un tema pendiente con la indexación de los salarios, aparte de los altos intereses. Temas preocupantes para la República Dominicana es el tema ambiental. También vi una ausencia sobre cómo en nuestro país, por ejemplo, en la ciudad de Santo Domingo, en el Distrito Nacional, la temperatura ha aumentado en 2 grados en el último lustro, en los últimos 5 años. ¿Qué significa eso? Tú dirás 2 grados, pero eso no es nada. Bueno, pero un cuerpo que está a 36, 37 grados es un cuerpo que está saludable. Un cuerpo que está a 39 grados está al morirse. Entonces, ¿qué ha pasado con la ciudad de Santo Domingo? Que esos 2 grados que ha aumentado, tanto por el tránsito, tanto por el tema del arbolado, porque, mira, una crítica que yo hago a las remozaciones que están haciendo a los parques aquí en la alcaldía. ¿Qué te pareció el Parque de los Indios, Yuri? ¿El? Parque de los Indios. Vamos para allá ahora. Una crítica que yo le hago a esas remozaciones de parques es que lo han llenado de talvia. No hay árboles, pero tenemos talvia. Toda la acera la estamos remodelando. No hay árboles, pero tenemos talvia. Entonces, yo creo que hay que generar una concepción distinta en esas remozaciones, que están muy bien y nosotros las saludamos, pero no puede ser sobre la base de una remozación que no sea amigable con la ciudad, con una ciudad que lo necesita más de la cuenta. Mira, el parque ese de los indios. Yo vi que la inversión fue una inversión privada y que tal vez por eso le pusieron ese nombre, pero ¿cuáles eran los indios? Pero ¿cómo indios? ¿Cuáles eran los indios? ¿Qué indios? No sé, no entiendo. Porque se supone que Colón decía indios porque él pensaba que había llegado a las Indias. Pero ya nosotros sabemos que no. Pero no solo que el tema de los indios, que debió llamarse el Parque de los Taínos, no solamente eso. Que han puesto un quote ahí, una frase citada de Colón diciendo: encontramos a los indios en cueros y eran salvajes. Y era que... Vea usted. Yo vi eso y dije, no, pero... O sea, está bien y todo, ¿tú entiendes? Pero... Yo lo entiendo, porque lo comentábamos, yo lo entiendo si es en un contexto de museo. Si el parque lo que tiene es la intención de que la gente conozca nuestra historia y cómo fue manejada el denominado descubrimiento, la colonización. Sí. Pero el nombre, quizás hay tiempo todavía de cambiar. Yo creo que se puede cambiar. Y que ellos expliquen cuál es el contexto histórico en el que ellos quieren envolver esta nueva iniciativa, este parque, ¿verdad? Porque al final... Eso habla mucho de las ciudades, como de nuestro sentido de identidad, claro, de nuestro sentido de identidad como capitaleños también, ¿tú entiendes? Yuri, otro gran ausente que a mí me hizo mucha falta fue que se hablara quizá un poquito más de lo que se está haciendo para mantener a la diáspora conectada con República Dominicana. Para nadie es un secreto que la diáspora aporta gran parte del PIB de este país en remesas y que mantiene a muchísima gente en este país y mantiene en gran parte la economía dominicana. Hace unos años se viene teniendo una conversación, porque ¿qué está pasando con la diáspora dominicana en los Estados Unidos y en Europa? Esa diáspora, poco a poco, está perdiendo sus vínculos primarios con República Dominicana, porque ya van por una tercera y hasta cuarta generación. Sí, así es. Entonces, los hijos que emigraron y religiosamente enviaban dinero a sus madres, a sus padres, a sus hermanos, ya esos padres, esas madres, esos hijos han fallecido. Entonces... ¿Sí? Ya sus hijos, los hijos de ellos, no tienen vínculo primario aquí porque su papá vive en Estados Unidos. Así es. Entonces no tienen a quién enviarles remesas porque no tienen ese vínculo ni con los primos ni con los tíos. Entonces República Dominicana no puede darse el lujo de perder el dinero que ingresa a esta economía por remesas de manera diaria y mucho menos el bulk, ¿verdad? El general anual. Tenemos que buscar formas de mantener esa diáspora involucrada y vinculada a la República Dominicana. ¿Y cuál es la mejor forma? Darles oportunidades de inversión, darles formas de que ellos puedan
tener vínculos primarios con este país que no solamente estén atados a seres humanos, sino al territorio, porque quieren tenerlos. No hay cosa que ame más República Dominicana que un dominicano en el extranjero. Y eso es así. Entonces nosotros tenemos que contribuir. Miguel Seara Hatton, hoy ministro de Medio Ambiente y ministro de Economía hace unos años, que para mí es uno de los seres humanos más brillantes que tiene este país, dijo bien claro que nosotros no podemos darnos el lujo de cometer el mismo error que cometimos hace más de 20 años, que nuestras principales fuentes de ingresos, nuestras principales fuentes de generación económica, las descuidamos, como era la agricultura, el tabaco, la industria ronera, las descuidamos, fueron perdiéndose, y lo vemos incluso con Ron Brugal, que en algún momento estuvo en quiebra, siendo aún una marca país. Sí. Nosotros tenemos que fortalecer nuestros principales modelos de negocios, porque si no lo hacemos vamos a pasar mucha lucha y estamos a tiempo de tomar las medidas necesarias, no solamente con la diáspora, sino con el turismo, de seguir apoyándolo, seguir fomentándolo, y creo que por ese camino vamos bien. Eso fue una de las luces del discurso del presidente. No, y aquí también yo creo que tenemos que redoblar los esfuerzos con el tema de las MIPYMES, que son el principal generador de empleo de la República Dominicana, más del 90%. Así es. Y creo que la recuperación, aunque ha existido, debe de ser un poco ya más acelerada. Don Charlie, ¿este discurso finalmente para usted fue reeleccionista o no fue reeleccionista? 100%, pero era natural. Esperar otra cosa yo creo que era utópico. Pero algo que sí me llamó mucho la atención es que dentro de todo el proselitismo y el mundo perfecto, Alicia en el País de las Maravillas que se nos pintó, mundo feliz, sentía al presidente dirigiéndose solamente a la clase política. No sentí un discurso que le hablaba a la sociedad dominicana, a esta sociedad que lo eligió. Sentí que el presidente estaba respondiendo inquietudes de algunos sectores, pero no necesariamente versando sobre los hechos y las conquistas del gobierno y sobre las cosas que han hecho para mejorar la calidad de vida de la gente. Eso fue lo que yo sentí. Me llamó mucho la atención. Incluso no me gustó. Pensé que el encuadre del discurso se iba a hacer de una manera diferente. El lenguaje que el presidente iba a utilizar iba a estar más dirigido a las personas y a los políticos. Porque la gente cree, Yuri, antes de que tú entres, que la gente cree, el político tiende a pensar, porque nos rodeamos de políticos, que el país está atento a todo lo que está pasando en la vida pública. La gente lo que está interesada es en su calidad de vida, en que su dinero valga más, en que pague menos préstamos. Entonces, al final, yo pensaba que el presidente se iba a dirigir más a esa clase media que tanto necesita escuchar cuáles medidas se están tomando para mejorar. ¿Por esa clase fue que ganaron? Claro, y para mejorar su calidad de vida. Por esa clase fue que ganaron. Fue la que los eligió y es a la que le han dado la espalda. Y yo te digo una cosa, yo realmente no entiendo. Decía Paulo Freire que cambiar el lenguaje es cambiar el mundo. Yo realmente no comprendo hasta cuándo esta gestión no va a cambiar su lenguaje. Mira, una de las cosas que le genera mayor incertidumbre de cara a las elecciones del 24 a esta gestión es el propio lenguaje que utiliza de cara al sector político y de cara a la sociedad. Porque como tú muy bien señalas, ahí se refirieron a los sectores políticos, pero ¿tú sabes por qué, Charlie? Porque son los sectores políticos, parece que han entendido, los que le garantizan estabilidad social a este país. Si uno de los sectores políticos principales, arrancando por el PLD, genera un estallido, aquí no hay para nadie. Sea quien sea, aquí no hay para nadie. Entonces, parece que van entendiendo los actuales funcionarios que el sector político es que genera la estabilidad social en este país. Así, junto con la estabilidad macroeconómica. Bueno, lógicamente, históricamente. Pero eso lo tenemos hace muchos años. Y los empresarios han hecho su trabajo. Claro, eso te digo. Los empresarios han hecho su trabajo. Los empresarios han hecho todo lo que tienen que hacer para que este país macroeconómicamente siga trabajando. Se lo reconocemos al gobierno que ha fomentado, ha trabajado bien, ¿verdad?, para el mantenimiento del crecimiento económico, aunque históricamente siempre subimos un 5%, bueno, ahora fue un 4.9%, pero en el contexto está bien, es aceptable, es bastante loable. Pero también felicitar a esa clase privada, a ese empresariado privado aquí en República Dominicana. Hay que ser resiliente, ¿verdad? Que no ha fallado y ha estado ahí dispuestos a siempre apoyar y a seguir fomentando el desarrollo de los sectores principales. Pero Yuri, también en ese discurso, yo creo que el presidente debió hablar sobre el tema de las sedes. Aquí las cosas son como por momento, ¿verdad? Un tema mata a otro, lo hablábamos. ¡Qué batalla! Después del aumento de la tarifa, como que las sedes ya se han mandado al olvido, a la esquinita, como que ya no vuelvan a mencionar eso para que la gente no recuerde lo que estábamos haciendo y la gente no vuelva a pelear con nosotros. Señores, pero las pérdidas de las sedes
según los mismos datos del Ministerio de Energía y Minas, el año pasado, a finales, en noviembre, estaban en un 33%. ¿Y qué es pérdida? Cuando tú hablas de pérdidas, eso es la energía brindada y dejada de facturar. Es decir, es toda la energía suministrada por las sedes que no están cobrando. Te lo dimos, pero no lo cobramos. Exactamente. Y eso habla de una mala gestión de cobro, pero eso también habla de pérdidas y de mucho más subsidios que tiene que hacer el gobierno. Solamente por el aumento de pérdidas, que ya, en honor a la verdad, desde el 2015 vienen siendo bastante altas, pero venían con una tendencia a la baja. En el 2019 las pérdidas estaban en un 28 o 27% y venían ya bajando de un 29%. Entonces, que vuelvan a subir a un 33%, es decir, un tercio de toda la energía suministrada por las sedes no se cobra, no se paga tampoco. Quiere decir que el gobierno está subsidiando anualmente más de 1.500 millones de dólares a las sedes por energía que ellos no pueden cobrar. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando la EDE le compra la energía a las distribuidoras para luego suministrársela a nosotros como usuario final, tiene que pagársela a la distribuidora, porque la mayoría de las distribuidoras en este país son privadas. Sí. Y aún a Punta Catalina hay que pagárselas porque es una empresa que está generando y tiene costos. Y además le genera utilidades al gobierno que el presidente, bueno, llama mucho la atención. Punta Catalina era lo peor. Pero tú viste eso. Y ahora es la planta más eficiente, la que ha mantenido el país encendido. Dios pone cada cosa en su lugar. Y yo creo que independientemente de los matices políticos que se le haya dado la punta de lanza de la corrupción de la Marcha Verde, reivindicada al sol de hoy. No hay nadie sometido, todavía no hay una auditoría que diga qué fue lo que pasó. Increíble. Entonces llama mucho la atención, la planta funcionando. Y una frase que utilizó el presidente, la compra de carbón oportuno. ¿Pero cuál fue esa? ¿Cuál fue la compra de carbón oportuno? Si el carbón debió contratarse a futuro y pagar los 79 pesos como estaba en principio cuando llegaron al gobierno, y por tenerlo que hacer en compras de emergencia durante más de 2 años, terminaron pagando carbón a más de $200. Sí. Porque vino la crisis, vino la pandemia, ¿verdad? Bueno. Entonces llama mucho la atención que no se dirigieran a las pérdidas cuando hablaron de que iban a eficientizar las sedes. Recuerda que en un momento incluso se habló de privatizar las sedes. Sí. Yo creo que, bueno, esto es una demostración de que sabían que quizás no tenían la capacidad de gestionarlas y de hacer las empresas rentables en el deber ser, que es un compromiso no solamente de este gobierno, debe ser un compromiso de todos nosotros, porque el sector eléctrico dominicano es básicamente un pulmón esencial para el desarrollo económico de este país. Sin energía hay poca cosa que se puede hacer. Bueno, don Charlie, yo creo que muchas ausencias. Para el próximo episodio, a mí me gustaría tratar el tema del pacto migratorio que se ha propuesto, porque creo que se le debería dedicar todo un episodio y tal vez pudiéramos traer algún invitado o invitada que pudiera mostrarnos, digamos, lo que hay detrás de esta decisión. Yo, para concluir, te decía fuera del aire que para mí esa propuesta del pacto se hizo sobre la base del entendimiento de que anticiparse también es un mecanismo de defensa. Por lo que si se genera este tipo de trabajos dentro de un pacto, lo que se haría es evitar que el tema haitiano esté dentro del certamen electoral y así evitar que tanto Abel Martínez, que ha sido asiduo en este tema, y tanto Leonel Fernández, que lo ha asumido también, puedan contrarrestar al gobierno en un tema tan importante, en el único tema que sociológicamente le genera un sentido de identidad a la República Dominicana. Si usted busca otro sentido de identidad entre los dominicanos, le va a ser muy difícil. Lo va a ver por grupos, por etapas, por sectores, por segmentos. Pero el único que al unísono coloca un sentido de identidad en el pueblo dominicano es el tema haitiano. Sí, yo creo que lo que llama mucho la atención es que llaman a un consenso con las partes, ¿verdad?, interesadas, con los políticos, con los sectores políticos de la oposición. Sin embargo, no se ve un consenso ni siquiera a lo interno del gobierno. Yo creo que la primera reunión era a lo interno del gobierno, a lo interno incluso del palacio, porque tú no puedes tener un discurso de barricada. A ver, me llama mucho la atención que el mismo gobierno que fomenta el muro, que nosotros entendíamos que era una iniciativa necesaria, ¿verdad?, hasta loable, pero ese mismo gobierno es el que manda al Congreso una ley de trata de personas que va en contra de la soberanía nacional. Entonces, primero que se pongan de acuerdo ellos en cuál es el discurso que van a promover, cuál es la acción, la línea de acción que van a seguir, y luego entonces yo creo que la posición del país todo el mundo la conoce. Así. No hay solución dominicana para el problema haitiano. Eso se ha dejado bastante claro. Eso lo dijo Leonel, eso lo dijo el presidente Medina, eso lo dijo Hipólito Mejía cuando fue presidente, también lo dijo Luis Abinader en foros internacionales. Sin embargo, una cosa es lo que dicen con la boca y otra cosa es lo que hacen.
Eso llama mucho la atención. Entonces, hasta que ellos no tengan una posición seria, definida sobre este tema, yo creo que no pueden querer conciliar ni ponerse de acuerdo con nadie. Porque hemos dicho cuál es el rango, cuál es la línea de acción que nosotros entendemos que debe hacerse. Que nos hagan caso de otra cosa. Bueno, ahí está, don Charlie. Señores, muchísimas gracias. Lamentablemente nos pusimos un poquito agresivos, yo creo, ¿verdad? Pero es que hay cosas que indignan. Discúlpenos. Pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que siempre compartiremos la calle, por eso siempre tendremos conversaciones que busquen construir y no destruir. Pero recuerden también que a veces las cosas se ven mejor o se ven diferentes desde la acera de enfrente.